la fe de Jesús. Y eso es lo que importa, sea poco, sea mucho la fe que usted tenga o que yo tenga, pero Dios utiliza ese recurso que tenemos para hacer maravillas entre nosotros. Vamos a abrir la Biblia en el libro del profeta Jeremías, el capítulo 1. Bueno, a mí me tocó el tema: en tu palabra echaré la red. Lo dijo el apóstol Pedro: en tu palabra echaré la red. Yo quisiera añadir a esto: en tu palabra sucede un milagro. Un milagro. Jeremías 1, verso 4. Vamos a leer hasta el 12. Dice aquí la palabra: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Verso 12, leamos todos a una misma voz finalmente. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Me permiten, hermanos, regálenme una oración, tengan la bondad. Oremos para que el Señor continúe haciendo la obra con nosotros aquí, a través de su palabra y su espíritu. Ayúdenme, hermanos, comiencen la oración ustedes. Padre nuestro, gracias te damos en esta mañana. Invocamos tu nombre, Jesús. Aleluya. Sigue obrando en nosotros, en cada evangelista, en cada creyente, en cada discípulo. Señor, aquí estamos por tu gracia, mi Dios. Oh, sigue trabajando, danos los recursos, Señor, tu palabra, tu espíritu. Glorifícate en medio de nosotros en este segundo servicio de esta mañana. Te lo pedimos en tu nombre admirable. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Tu palabra siga corriendo y sea glorificada. Gloria al Señor. Siéntese, hermanos, tengan la bondad. Analizando pues la historia y el relato que hace el evangelista Lucas en el capítulo 5 al respecto de lo que sucedió allí, pensaba que aunque el Señor tiene recursos infinitos para hacer una labor como la que nosotros desempeñamos, Él podría hacerla Él solo. Nos permite a nosotros ayudarle en este trabajo. Jesús le dijo a Pedro que le prestara por un momento su embarcación. Otra expresión bíblica, otra parte de la escritura dice que prácticamente el Señor le rogó a Pedro que le facilitara por un momento su embarcación. Y Pedro lo hizo naturalmente, y el Señor comenzó entonces a enseñar su palabra. Después de que Pedro y sus demás compañeros habían venido de pescar durante toda la noche y no alcanzaron a pescar un solo pez, porque parece ser que en el río, en el mar de Galilea,
Los lugares donde más se utilizaban, los pescadores más utilizaban para pescar eran las orillas y no las profundidades. Pero después de eso el Señor le dice a Pedro y a sus compañeros que vuelvan a echar las redes en la barca para pescar. Ya estaba de día. Pedro, naturalmente, al reconocer la voz de su maestro, aunque al principio dudaba, estaba inquieto porque habían trabajado durante toda la noche y no habían logrado pescar nada. Sin embargo, obedece al Señor a pesar de sus dudas, a pesar de sus incertidumbres. Pero hubo algo que yo pensaría y diría en esta mañana que debería actuar también en nosotros, como lo hizo con Pedro y sus demás compañeros, y es que la palabra de Jesús, las palabras de Jesús son suficientes para provocar nuestra obediencia a Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor, hermanos. Pedro obedeció. Y usted sabe ya bien lo que aconteció luego. Él se encaminó, entró de nuevo en las redes con sus compañeros a la barca y empezaron a andar con el Señor en medio de la mar, el mar de Galilea. Nosotros estamos aquí entonces en este campo de acción. La fe, este don innegable que el Señor nos ha regalado. Estamos trabajando en esta labor loable de predicar el evangelio a toda criatura en los lugares donde estamos desarrollando nuestro trabajo. Y nosotros seguimos creyendo, aunque a veces dudamos, aunque a veces hay tiempos difíciles, aunque a veces el evangelista no tiene tanto éxito en su trabajo, aunque los tiempos sean más complejos que los de antes, aunque se hayan levantado una cantidad de cosas peores, nosotros todavía podemos seguir creyendo a la palabra del Señor. Todavía podemos nosotros reconocer que la palabra de Cristo, las palabras del Señor son lo suficientemente extraordinarias, grandes para producir un milagro en alguien que necesita al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Yo recuerdo hace algunos años, desde niño, en mi casa, como cada uno de nosotros tenemos una historia de vida. Mis padres, católicos, tradicionalistas. Sin embargo, a pesar de que tenía 10, 11 añitos de edad, yo tenía sueños, soñaba con cosas extrañas. Y recuerdo en esta mañana que en uno de esos sueños, en varias ocasiones me ocurrió, siendo un muchacho en el sueño, ya no era un niño, era un muchacho, y andaba con un librito, no sabía qué era la Biblia. En el sueño no entendía el sueño. Y recorría ciertos lugares, ciertos parajes de algunos pueblos, de algunas aldeas, de algunas veredas. Y pasaba a una casa de una finca y tocaba y enseñaba y le hablaba a alguien de Dios, pero no entendía absolutamente nada. Tenía 10, 11 años de edad. Cuando despertaba le decía a mi mamá: mamá, soñé con esto. Me soñé que estaba en cierto sitio y que estaba haciendo un recorrido y que llevaba un librito debajo del brazo y que le hablaba a la gente de Dios. Y mi madre me decía: mi hijo, no, eso es que de pronto usted va a ser cura. A la edad de 10, 11 años. Y esos sueños fueron frecuentes. A la edad de 15 años mi padre muere. Le dio un cáncer terminal. Aquí hay hermanos, Dieguito, Fernando, que son de Enciso. Bueno, aquí hay otros que son de Enciso. Y en ese tiempo tuvimos una situación muy difícil. Nos fuimos a vivir a Enciso. Mi padre murió y yo me entregué
en mi adolescencia a vivir la vida perdidamente, perdidamente. Y recuerdo en una ocasión que me invitaron a la iglesia de Enciso, cuando en ese tiempo la congregación, el templo estaba donde comenzó el hermano Láncelo, ¿no? Ahí en ese sitio. Y fui en esa ocasión, la hermana Martínez, Daisy, me llevó. No quise pasar de la puerta. Y estando en la puerta de entrada, los hermanos de recepción, que siempre son tan amables, me quisieron ofrecer una sillita más adelante. Yo no quise aceptarle la invitación. No, déjame aquí que yo me quedo, miro a ver cómo es la situación. No quise entrar. Sin embargo, después de ese culto, no entendí muchas cosas. Seguí mi camino, seguí mi vida. Era un adolescente de 17 años. Andaba bien mal. Y bajando de Enciso, bajando por una loma que ustedes conocen, los de Enciso, el viejo París, en una motocicleta, en una KMX 125, envenenada. Juancito tiene una historia más difícil que la mía, pero nosotros tenemos que contar esto porque, hermano, mire, Dios puede utilizar a la persona aún, permítame la expresión, más incapaz, si se cree así, pero que la palabra de Dios esté abundando en su corazón y que sea obediente a la palabra del Señor. Yo bajaba a 120 kilómetros por hora. Juan, a 20. Póngale a 100 pues. Bajaba disparado. Y había un bus en la esquina del viejo París. Estaba ahí frenado el carro. Y resulta que luego que yo veo que está ahí, me imaginé que estaba detenido. Me lo iba a pasar, pero con tan mala suerte que iba a voltear a mano izquierda el bus. No me dio tiempo. Me estrellé contra el bus. Caí en el suelo. Quedé inconsciente. Pero una muchacha de la iglesia Pentecostal Unida de Colombia que yo no conocía, ni ella me conocía a mí, porque cuando hay alguien, hermano, aunque su fe no sea tal vez la más grande, no tenga la capacidad, no tengan los métodos, las estrategias más importantes, pero si le ha creído a Dios y obedece su palabra, Dios puede hacer algo grande a través de esa persona. La muchacha llegó a la escena y preguntó qué había ocurrido. Yo tengo que contar esto porque, hermanos, cuando nosotros obedecemos la palabra, aunque la fe nos esté tal vez pasando una mala jugada, aunque los tiempos no sean los más adecuados, aunque el lugar sea equivocado aparentemente, para el Señor no hay tiempo ni lugar equivocado. Para el Señor hay algo importante, y es que nosotros estemos atentos a la voz de su palabra para obedecerla y ponerla por obra. La joven llega a la escena, pregunta qué ocurrió. No, vea, un muchacho de esos locos andaba a toda, arriado para abajo, se estrelló ahí, mire lo que quedó. Yo siempre he pensado y lo he dicho, que una señora que estaba ahí al frente de la escena, vivía ahí en esa casa. Bueno, Juan todavía no ha creído, Juancito, pero sacó una sábana, dice la gente, y me la tendió encima porque me habían prestado los primeros auxilios, me tomaron los signos vitales, respiración, palpitación, pulso, nada, no tenía nada. La señora tendió la sábana encima para que los curiosos dejaran de ver lo que había pasado ahí en el momento. Pero la chica de la iglesia llegó, una joven de 17 años de edad, y preguntó qué ocurrió. No, vean, ahí está, ahí quedó. Venía en la moto, se estrelló contra este bus y ahí quedó ya. Ya vienen a hacer el levantamiento del cadáver. Bendito el nombre del Señor.
Pero la muchacha, ella dice, porque de muchas maneras Dios nos habla. En este trabajo, en esta labor evangelística, nosotros como predicadores, como evangelistas, debemos conocer muy bien la palabra. Debemos saber que Dios puede producir cualquier cosa con el solo hecho de obedecerle a Él. Que para Él, hermano, no hay nada difícil. Para nuestro Dios todo es sencillo. Todo es fácil, solamente basta creer, solamente basta obedecer al Señor, como Pedro hizo, aunque habían pescado, no habían pescado nada, mas sin embargo volvió a echar las redes en la embarcación, y él dijo: mas en tu palabra de nuevo echaré la red. Alabanzas al Señor. La joven dice que escuchó en su corazón que el Señor le dijo: acércate, levanta la sábana y mírale el rostro. Y cuando ella se acerca, 4 jóvenes que habían allí le dijeron: no puedes tocar, ya vienen a hacer el levantamiento. Ella les dijo: no, es que gloria al nombre del Señor, gloria al nombre del Señor. Dice que ella, cuando entonces levantó la sábana, miró mi rostro, el Señor vuelve y le dice: muchacha, ora por él, porque lo voy a levantar. Ya llegó con esos 4 muchachos, me levantaron y me montaron por la silla trasera del bus. Me extendieron, por la puerta trasera, me extendieron en la silla. Y ella comenzó a orar y comenzó a reprender ese espíritu de muerte. Bendito el nombre del Señor. Yo no escuchaba nada, yo no sabía nada, estaba totalmente inconsciente. Pero de repente ella me habla al oído, porque ella obedeció la palabra, la voz del Señor, y me dijo: joven, Cristo no te va a dejar en estas condiciones, pero Él demanda de ti que seas tú quien clame a Él, porque aún desde las tinieblas puede volver a alumbrar la luz de la vida, la luz de Cristo. Y eso fue lo que ocurrió con este servidor, por la gracia del Señor. Yo no sabía, yo no entendía. Hermano, mire, joven, amigo, hermano, compañero, evangelista, de este programa, de este campamento, de este encuentro, tenemos que salir a continuar haciendo el trabajo, pero que Dios continúe respaldando su palabra con las señales, con los prodigios, con los milagros que suceden a ella, porque esta palabra no es cualquier palabra, esta es la palabra del Señor Jesucristo. Y con ella y a través de ella suceden cosas extraordinarias. Alabado sea el Señor. Cuando la muchacha escuché que me dijo esas palabras, yo recordé en el lugar donde estaba. Yo no vi, como algunos expresan, un túnel, nada de eso. Yo sentí que estaba en la oscuridad más terrible. Y yo empecé a recordar el accidente. Empecé a recordar mi vida pasada, lo extraviado que vivía, en los delitos que había estado. Y me vi en un ataúd, mi madre, mi hermanita menor, llorando. Alabanzas al Señor. Y yo comencé, hermano, usted puede creerlo o no, pero esta experiencia la tuve yo personalmente. Bendito el nombre del Señor. Y en medio de esas tinieblas yo lloraba. Yo no veía lágrimas, pero yo derramé un río. Y la angustia era terrible, pero en medio de esas tinieblas, cuando comencé a decirle: Señor, yo un día fui a esa iglesia, yo sé que tú eres Jesús, el Dios de esos pentecostales, por favor, tú haz conmigo lo que quieras, yo voy a obedecer lo que tú me digas que haga, pero sácame de aquí. Alabanzas al Señor. Y en medio de las tinieblas empezó a resplandecer algo, yo no sabía qué era. Pero en medio de ese resplandor sabía que alguien caminaba en medio de él. Este Dios, hermano, nos acompaña. Este Dios, hermano, evangelista, está contigo para seguir desarrollando este trabajo. Aunque no lo veamos, Él está. Cuando la luz fue tan incandescente, yo no pude resistir. Yo no sé si un alma, un espíritu tiene ojos, tiene cabeza, no sé. Pero yo volteé la mirada porque no fui capaz de resistirla. Y cuando volteé mi mirada,
yo sentí que alguien tocó mi cuerpo o tocó mi espíritu, y cuando ese alguien me tocó, desperté en el bus, en la silla trasera, botando sangre por la boca y la nariz, y la joven comenzó a alabar al Señor y a brincar y a decir: está vivo, Cristo lo ha levantado. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Cuando Pedro obedeció la palabra y con sus redes lanzó de nuevo, ya no al lugar donde su pericia le indicaba que debía enviar las redes, sino que a la orden de Cristo, porque Cristo, entre otras cosas, yo creo que no, le dijo: ya no es como tú dices, porque tú tienes la capacidad, estás entrenado para ser un pescador, tienes la experiencia, pero te voy a enseñar algo. Los peces vienen a la orden mía, no a la orden tuya, ni a la capacidad, el talento, el método, la estrategia tuya. No, esto no es de los hombres, esto viene de arriba. Yo soy de los que creo que durante la noche que Pedro y sus compañeros trabajaron y no pescaron nada, el Señor provocó que los peces no tuviesen hambre, no se acercaran a ese lugar donde ellos estaban pescando, porque Él les iba a enseñar, les iba a dar una lección. Que esto que estamos haciendo nosotros, hermanos, el trabajo que desempeñamos nosotros, hermanos, nosotros dependemos exclusiva y totalmente del Señor, del poder de la palabra y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Cómo se sentiría el apóstol Pedro, el discípulo? Solamente un carpintero. Puede que no sepa mucho de lo que es la pesca, mas sin embargo Pedro dijo: bueno, y lo llamó maestro. Utilizó una expresión griega, un vocablo griego que es epistates, que significa, esa expresión maestro en el griego significa jefe, señor, supervisor. Mas sin embargo: maestro, tú eres mi jefe, tú eres mi Señor, aunque yo pienso que posible no va a pasar nada, pero en tu palabra, hermano, aquí hay momentos, no nos digamos mentira, en que dudamos, en que a veces no creemos, en que los tiempos son difíciles, en que esa persona no que se va a convertir, pero Dios tiene la capacidad, el poder para desarrollar el trabajo en nosotros, para que las almas, para que los peces vengan a la red de la iglesia. Los peces que estaban evitando esas aguas donde Pedro y sus compañeros estaban trabajando en el día que era el tiempo inadecuado, el Señor lo lleva, porque la Biblia dice en 3 ocasiones en San Juan 6, el Señor le dice a sus discípulos y a los que le oían: nadie, absolutamente nadie puede venir a Cristo si no les es dado de arriba. Los peces, las gentes van a acudir al llamado, van a venir al Señor por el impulso divino de nuestro Dios. Alabanzas al Señor. Hay gente que dice, y es verdad, el hombre tiene libre albedrío para escoger creer o no creer, pero también el Señor tiene la facultad y tiene el poder y el dominio. Por eso es que dice que nadie puede venir a mí si no les dado del cielo. Es Dios, hermanos, es su palabra, que es espíritu, la que puede hacer la diferencia, marcar la diferencia, la obediencia a la palabra. Hermano, es que no tengo la suficiente capacidad, hermano, y presentamos excusas a veces. El tiempo, los afanes, el pecado como sobreabunda ahora. Tantas cosas que se han levantado, que el diablo se está inventando, pero él no se está inventando nada, es lo mismo de siempre. El pecado es el pecado de múltiples formas, como se ha expresado desde el principio, desde cuando Adán y Eva pecaron. Lo que pasa es que ahora se ha multiplicado, la maldad se ha multiplicado, pero la gracia y el poder de Jesucristo sobreabundan todavía.
¿Alguien me ayuda a creer en esta mañana? En tu palabra, en la palabra de Cristo, ocurre el milagro. Ocurre el milagro. Yo fui pastor en la Arboleda Caldas. Para allá me mandó el hermano William. Ah, no, ¿quién fue? No, él me iba a mandar para el 15. Y estando en la Arboleda, hermano, le voy a decir algo muy importante, hermano, mire, porque no hay lugar, no hay sitio donde un hombre que ha sido llamado a hacer este trabajo se sienta desanimado, desorientado, indiferente. Yo creo que de los grupos en la iglesia, lo decía la hermana Nancy esta mañana, del trabajo más loable, más extraordinario que hay en la iglesia, pienso yo, no sé usted si piense como yo, es el trabajo en la obra evangelística misionera. Ser parte, ser instrumento para que alguien llegue a los pies de Cristo, lo reconozca como su Señor y su Salvador. Esto es un honor muy grande, el de pocos. Pero Dios nos ha dado esto. Y estaba yo en la Arboleda en mis primeros días. 11, 12 horas de camino me gastaba desde Medellín para llegar allá. Un pueblo como todo, religioso, católico. Ahí me entregó un pastor que hizo un trabajo muy bonito, pero desafortunadamente no pudo llevar una persona a las aguas, porque el lugar, el sitio, el catolicismo, la religiosidad, la idolatría, la gente como en muchos lugares. Y yo comencé a decirle al Señor, a hablar con el Señor, y me empecé a regar por los sitios, porque a pesar de todo lo que me permitió Dios vivir allá, una de las cosas más duras en esos lugares, en los pueblos, es que la gente, los hermanos empiezan a emigrar de las congregaciones, se van para las ciudades. Y a mí se me estaba yendo la gente, los hermanos, para Medellín, para Bogotá. Y yo me levantaba 4, 5, 6 de la mañana y me iba para el patiecito de la casa pastoral a divisar la montaña, la cordillera central, y a levantar mis manos y a decirle al Señor: Señor, ¿usted para dónde me mandó? Mire que la gente se está yendo. ¿Qué voy a hacer yo aquí? Porque yo no sabía qué hacer, ni siquiera sabía qué hacer. ¿Qué hago? ¿Cómo cojo? ¿Cómo trabajo? Y orando yo sentía que Dios me decía: ahí está la gente, ve por ella. Están en el pueblo, están en las veredas, ve y búscalos y tráelos. Alabanzas al nombre del Señor. Y cuando terminamos nuestra vigencia ahí en Arboleda, después de 4 años y medio, pudimos traer por la gracia y la misericordia de Dios a las aguas del bautismo. Personas se convirtieron al Señor. Más de 46 personas llegaron al conocimiento de la verdad, después de que ni uno se había entregado en 5 años. ¿Usted cree que esto, hermano, es de nosotros? Esto es de Dios. Cuando hay alguien que, aunque su fe no es muy alta, no es muy grande, pero que obedece la palabra y que le cree a Dios, la palabra, Dios hace maravillas. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Un hermano me dijo, me acuerdo de su nombre y de su apellido, se llama Guillermo Trujillo. Y un domingo después de la dominical se me acercó: pastor, yo necesito que usted me visite en lo posible esta semana. Tengo una necesidad, necesito que vaya a mi casa. Me sacó por la ventanita que había en el salón y me mostró una vereda a lo lejos. Y el lugar que la identificaba, donde él vivía, la casita que estaba ahí abajo, la identificaba porque había un deslizamiento. Ahí me di cuenta que sí existe Morro Pelado. Ahí estaba Morro Pelado. Usted ve ese morrito y esa tierra que está corrida.
Ahí abajito, esa casita, ahí vivo yo, pastor. Yo le voy a dar las indicaciones para que usted vaya a la vereda. Yo no había ido nunca por allá. Y el lunes muy temprano me alisté contento porque el evangelista, el predicador, el servidor de Dios es un apasionado por esta obra. ¿Sí es así o no es así? Me puse mis boticas pantaneras para el campo. Me tercié un blue jeansito, una camisetica hasta acá, la gorrita, el morralcito donde cargaba la Biblia, y me fui contento por ese camino. Pregunté cuál era la vereda tal y me metí por el camino que él me indicó. Cuando fui bajando, hermano, yo miré el horario, la hora, y había bajado por ahí 1 hora y media y yo no encontraba el desvío para ir a la casa del hermano. Al frente, cuando yo dije, no, esto no puede ser tan abajo, yo creo que yo me perdí. Me encuentro en un portón de una finca y un señor que estaba ahí en la puerta, y le pregunto al señor: amigo, buenos días, por favor, hágame un favor. ¿Usted conoce a un hombre que se llama Guillermo Trujillo? Y el hombre: no, Guillermo, no sé quién es. Vea, él es evangélico. Ah, sí, el evangélico, pero vea, yo lo saco. Y me sacó para un lado y me señaló y me mostró. Allá estaba Morropelado arriba. Me había pasado más de 1 hora bajando. Pero uno a veces cree que estas cosas ocurren porque, entre otras cosas, Juan, ¿qué me dijiste ayer? Alex, ¿te levantaste con el pie izquierdo? Hombre, no. Yo pienso que en la vida del evangelista, en la vida del pescador, hay propósitos en Dios muy grandes. Las cosas no ocurren al azar, por la suerte, porque estoy de malas, nada de eso. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, Dios tiene un proyecto. Y hablando con el Señor, cuando me iba a despedir, conversando, compartiendo, empecé a hablarle del evangelio y me dijo: oiga, usted es predicador, ¿cierto? Sí, Señor, por la gracia del Señor. Oiga, es que tengo a mi esposa aquí, está que se muere. La mandaron a morirse aquí en la casa. Y yo le dije, ay, se me iluminó el bombillito. Le creía la palabra del Señor, que algo Dios podía hacer. Y le dije: ¿sabe qué, Señor? Dígale a ella que yo quiero orar por ella. Si usted me permite. Él tenía 2 niñitas, se reían, 2 campesinitas ahí todas. Me dieron bogadera, panelita de leída con limón en el agua, y se reían las niñas. Y entonces, cuando fuimos a entrar al lugar, le dije a las niñas: me las deja ahí un momentico, porque estaban riendo mucho. Y entré con el Señor. Y hermano, saludé a la señora en cama, vuelta una nada, flaquita, ya casi a punto de morirse. Me dice: tiene 35 años, pero parece de 60. Y yo le empecé a hablar y le dice: mire, la Biblia dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Alguien quiere adorar a Cristo. Que la palabra, cuando se predique, suceda lo que tiene que suceder. Oré por la señora. Salí contento de ese lugar. Me fui para donde el hermano Guillermo, y al cabo de un mes, más de un mes, en el pueblo estaban preguntando: ¿dónde queda la iglesia pentecostal unida de Colombia? ¿Por qué? Porque en estos días hubo un hombre, un predicador, que bajó a la casa mía. Ahí estaba mi esposa muriéndose. Pero cuando alguien, hermano, le cree a la palabra, a la voz de Dios, sucede el milagro. Sucede el milagro. Iba
con la señora, con las niñas entraron al culto. ¿Sabe qué necesitamos de nuevo? Que esto vuelva a ocurrir. Que el evangelista, cuando abra la boca, sea respaldado por la palabra de Dios, con las señales, los prodigios, las maravillas, los milagros que Dios quiere hacer. Hay gente que se está muriendo, claro. A veces Dios permite que sigan enfermos. A mí en la iglesia de Belén Central, cuando fui pastor asistente del hermano Orbeín, me tocaba ir al hospital ahí del 80. Cada rato nos llamaban, gente muriéndose con cáncer, y nos tocaba bajarla rápido, llevarlos allá al templo, les hablamos la palabra, a ir a bautizarlos, en sillas de ruedas, en muletas, gente ya a punto de morirse. Bautizamos muchas personas así, y al cabo de los días, unos Dios los sanaba, pero otros morían. Pero morían en el Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Mi hermano, en esta mañana yo quiero invitarle, cuando sucede esto, después de que usted obedece la palabra, cuando ocurre el milagro, no queda otra cosa sino actuar como Pedro Simón. Cayó de rodillas a los pies de Jesús y empezó a confesar su propia pecaminosidad y a decir: Señor, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Gloria al Señor. Antes de decirle al Señor: heme aquí, envíame a mí, hay que decir como el profeta Isaías: ay de mí, que soy muerto, porque he visto la gloria de Dios. Hermano, necesitamos volver a ese tiempo. Necesitamos creerle a Dios, obedecer su palabra, porque Dios quiere seguir haciendo cosas extraordinarias. Ahí en la iglesia, ahí donde trabajas, ahí donde frecuentas, ahí donde evangelizas, donde predicas, hermano, evangelista, hermana, evangelista, pídele a Dios, habla con Dios, que te permita que su palabra siga corriendo y se glorifique. Porque esta palabra nos la ha prestado el Señor como una herramienta. Pienso yo que de las herramientas más poderosas que tenemos nosotros, la iglesia, es la palabra de Cristo. Y es suficientemente poderosa para provocar en nosotros la obediencia necesaria. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Llenémonos de su palabra. Ocurrió el milagro. Entraron con una embarcación a pescar con el Señor y regresaron a la orilla con 2 llenas de peces. Y la Biblia dice que se hundían de la cantidad de peces que habían recogido, que habían pescado. Aleluya, todos se sorprendieron. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo ocurrió? Pudieron reconocer que en Jesús y su palabra está la autoridad y la capacidad para desarrollar el trabajo nuestro y ser efectivos, tener éxito en lo que hacemos, en esta labor. Necesitamos reconocer su palabra en todo momento. Amén. Y dice que así mismo Jacobo, Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, Jesús les dijo a ellos y a Simón: no teman, porque desde ahora serán pescadores de hombres. Levánteme la mano uno por la fe, que después de este programa va a salir para obedecer la palabra de Dios, y que Dios va a ocurrir, va a hacer presentar, va a manifestar a través de usted un milagro. ¿Cuánto me ayudan a creerlo en esta hora de la mañana? Cristo quiere realizar de nuevo algo, un prodigio a través de su vida, a través de la iglesia. Cuando yo desperté en ese bus,
yo recordé mi madre católica, mi padre muerto, mis familiares desconociendo la verdad de Dios. En mi casa no había uno solo que conociera del Evangelio. No tenía posibilidad. Yo he escuchado gente que estando en la cárcel, estando en el hospital, moribundos, el Señor se manifestó a ellos, de allí los levantó. Pero yo no tenía la oportunidad de levantar mi mano. Señor, aquí estoy. Yo había tenido un accidente fatal, mortal. La gente había llamado al CTI, la fiscalía, los que hacen levantamiento de cadáveres. Yo tenía posibilidad. Hace 23 años, 24 años, yo tendría que estar 3, 4 metros en una sepultura hacia abajo. Mi familia, nadie, pero una joven de 17 añitos. Porque Dios hace lo que quiere con quien quiere. Llegó a la escena. Y soy de los que pienso y digo, porque aún en mi casa mis propios parientes, no mi madre, pero los demás, mis abuelos, mis primos, mis tíos, le decían a mi madre: Marta Ligia, ¿ya estás afiliada a alguna funeraria? Si quieres te ayudamos con la lápida. Pero ese muchacho no llega a los 20 años. Yo llegaba a las reuniones familiares y la gente me hacía el quite. Sentía el desprecio aún de mi familia. La única que medio apostaba algo por mí era mi madre. Pero después de mi madre me di cuenta que no era ella sola. Hay un Dios en el cielo que aún a los desperdiciados por la sociedad, a los que están en lo más vil, en lo más bajo, Dios apostó por nosotros. ¿Y sabe por qué yo adoro a Jesús? ¿Sabe por qué yo amo a Jesús? ¿Sabe por qué yo sirvo a Jesús? ¿Sabe por qué no me avergüenzo de dar fe y testimonio de Cristo? Porque cuando no tenía esperanza alguna, aún desde la misma muerte, no tenía oportunidad de nada. Cuando escuchaba en los pasillos de las reuniones familiares: ese muchacho no sirve, ese muchacho se muere, sentía el desprecio de una sociedad. Cristo llegó a mi vida de una manera muy inaudita. Y cuando desperté, hermano, le dije: Señor, sí, te quiero servir. Voy a los buses, voy a las esquinas de los barrios, me voy a las plazas, a los parques, donde tú digas. Voy al Parque Simón Bolívar, voy a testificar lo que tú has hecho conmigo. Donde vaya, donde me inviten, donde predique tu palabra, voy a decirle a la gente lo que tú has hecho conmigo. Yo no pensé nunca ser predicador, nunca pensé que Dios me fuese a regalar este don, esta gracia, mucho menos pastor. Me daba miedo pararme delante de 3, 4 personas. Era muy tímido y de todo lo que usted quiera pensar. Pero esta palabra es lo suficientemente poderosa. Estas palabras de Jesús son espíritu y son vida. Mirad pues, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos nobles según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos sabios, sino que lo necio del mundo. Le voy a decir algo.
Si se va a gloriar en algo, gloríese en el Señor. Pero nuestras glorias, nuestros reconocimientos, nuestros orgullos a veces nos hacen ver mal. Bájese, humíllese, póstrese, reconózcalo. Si Dios ha hecho algo por ti en esta mañana, levanta tus manos, arrodíllate, dile: Señor, no soy yo, eres tú, es tu palabra en mí. Yo quiero invitar en esta mañana a uno a quien Dios lo ha sacado de allá abajo y que le está recordando en este día, como aquel hombre predicador que Dios puso tan en alto, que su casa era hermosa, sus muebles Luis XV, su cocina, sus baños, una mansión de casa